Muy buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Marcela Rivera, Luis Eduardo Rivera, Fabián Alexander Rodríguez y quienes habla Juan Camilo Rodríguez Celis. Nuestro tema que escogimos fue el cálculo de caudales para sistemas de abastecimiento de agua potable. Como primera medida, dentro de nuestro tema que nos tocó, tenemos la introducción. La planificación y diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable son fundamentales para garantizar un suministro confiable y seguro de agua a la población. Uno de los aspectos claves en este proceso es el cálculo de caudales necesarios para satisfacer la demanda de agua a los usuarios. Este proceso implica una evaluación detallada de diversos factores, incluyendo la demanda doméstica, industrial y comercial, así como las consideraciones relacionadas con la disponibilidad de recursos hídricos, la calidad del agua y los aspectos técnicos y económicos. Tenemos la estimación de la demanda del agua. La predicción de la demanda del agua suele basarse en la variedad de factores como el crecimiento demográfico, las tendencias económicas, las prácticas de consumo, las políticas del uso del agua, los cambios en la tecnología y las condiciones climáticas. También podemos utilizar modelos matemáticos y análisis estadísticos para estimar cómo estos factores influirán en la demanda del futuro en el agua. Podemos observar acá que tenemos la demanda del agua por suscriptores, lo cual es el caudal medio diario que corresponde al promedio de los consumos diarios del caudal en un periodo de un año, proyectado al horizonte del diseño, el cual debe calcularse utilizando la siguiente ecuación. Entonces aquí podemos observar la ecuación del caudal medio diario. También contamos con el caudal máximo diario, lo cual corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas a lo largo de un periodo de un año, lo cual lo calculamos multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente máximo diario, como lo podemos ver en la fórmula. Adicional a esto, contamos con el caudal máximo horario, lo cual corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un periodo de un año sin tener en cuenta el caudal de incendio, lo cual lo calculamos multiplicando el caudal máximo diario por el coeficiente de consumo máximo horario. Buenas noches, mi nombre es Luis Eduardo Rivera Carrasco. A continuación voy a dar una descripción de la demanda del agua por población. El caudal medio diario, representado por la sigla QMD, es el caudal calculado para la población proyectada teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. Corresponde al promedio de los consumos diarios en un periodo de un año y puede calcularse mediante la siguiente ecuación, donde el caudal medio diario es igual a P, que representa el número de habitantes proyectados, y la dotación bruta sobre 86.400. Esto representa la ecuación para el cálculo. El gran consumidor. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del decreto 302 del 2000 y la resolución 151 de 2001 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, se define como gran consumidor de un sistema de acueducto todo aquel suscriptor que durante 6 meses continuos supere en consumo los 1.000 metros cúbicos mensuales. Esta definición establece un umbral para identificar a aquellos usuarios que demandan una cantidad significativa de agua en comparación con otros suscriptores del sistema. Al superar este límite de consumo, se considera que el usuario es un gran consumidor y puede estar sujeto a regulaciones específicas o tarifas diferenciadas en función de su alto consumo de agua. Curva de variación horaria de la demanda. La curva de variación horaria de la demanda es una representación gráfica que muestra cómo varía el consumo de agua a lo largo del día en un sistema de abastecimiento. Se construye considerando todos los niveles de complejidad del sistema para determinar la necesidad y el tamaño de almacenamiento requerido. Al entender cómo varía la demanda de agua a lo largo del tiempo, los operadores del sistema pueden tomar decisiones informadas sobre el diseño y la gestión de infraestructura de almacenamiento, así como sobre la operación de las instalaciones de tratamiento y distribución del agua. Esto contribuye a mejorar la eficiencia del sistema y a satisfacer de manera más efectiva las necesidades de los usuarios.
El caudal de incendios. El caudal de incendios puede variar significativamente según factores como el tipo de edificio o estructura, la cantidad de materia combustible presente, la intensidad del fuego y las regulaciones locales de seguridad contra incendios. Es importante realizar un análisis detallado y preciso para determinar el caudal de incendios adecuado en cada situación, garantizando una respuesta efectiva y segura ante emergencias de este tipo. Buenas noches, mi nombre es Marcela Rivera Carrasco. El diseño del cálculo de la red de distribución de agua potable en una edificación. Para hacer el diseño se requiere hacer un predimensionamiento que consiste en establecer diámetros comerciales para los diferentes tramos de red, todo esto bajo una normatividad. Y lo primero es determinar el número de aparatos que alimenta cada tramo, establecer los caudales de consumo de cada uno de los aparatos sanitarios, determinar cada uno de los tramos de la red del caudal posible, establecer cada uno de los tramos de caudal circulante de acuerdo con el método que se elija. En el caso de Colombia debe ser el método de Hunter según la norma, determinar el diámetro de cada tramo, establecer recomendaciones sobre la velocidad, especificar la presión requerida para el correcto funcionamiento de los aparatos, calcular la energía necesaria en el punto de alimentación y calcular el sistema de bombeo. Para el predimensionamiento se deben de hacer los siguientes cálculos y se debe identificar los tipos de caudales que se puedan determinar. Entonces el caudal máximo posible normalmente se expresa en litros por segundo y este caudal se espera en un tramo de una red de un edificio de uso normal de los aparatos sanitarios instalados, teniendo en cuenta que todos se utilizan al mismo tiempo. Se basa en el concepto de que todos los aparatos de un mismo ramal funcionen simultáneamente. El caudal máximo posible es la suma de los caudales mínimos requeridos para el funcionamiento adecuado de los aparatos sanitarios de una edificación. El caudal máximo probable está también expresado en litros por segundo, es el dato base para el cálculo de la red. Este concepto corresponde a la pregunta de cuántos grifos de las instalaciones pueden estar abiertos simultáneamente en un momento determinado. Para la obtención es preciso establecer el caudal de cada uno de los aparatos instalados, sumarlos y posteriormente afectar los resultados por un coeficiente de simultaneidad. El consumo de agua de un inmueble varía dependiendo del tipo, si es vivienda, oficina, comercio, industria, y varía las actividades de las ocupaciones en los diferentes momentos del día. Para fijar los diámetros óptimos de la tubería se debe determinar la punta máxima del consumo, cuyo valor raramente corresponde a la apertura simultánea de los grifos de las instalaciones, con el objetivo principal de que todos los métodos puedan determinar el caudal máximo probable. También podemos determinar los casos de certeza, los métodos empíricos, el método de Damson y de Waldman y los métodos semiempíricos. Muchas gracias. Profesor y compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Fabián Alexander Rodríguez Toro y continuando con la exposición, las fuentes de abastecimiento de agua, para estas se deben tener unas condiciones generales en las cuales se realizan unos estudios para identificar, plantear y evaluar las alternativas tecnoeconómicas más factibles para esta utilización. Esto aplicando un análisis financiero y de factibilidad, ¿para qué? Para llegar a una identificación, una selección de la fuente más conveniente. Debemos tener en cuenta que todos los estudios que se realizan es con fin de minimizar los impactos ambientales en este ecosistema. El caudal ecológico o la fuente de agua definida, esto debe estar establecido por la autoridad ambiental para tener una estimación de la capacidad utilizable de esta fuente. En cuestión de aspectos ambientales, debemos tener en cuenta que debe haber un cumplimiento de las normas ambientales, un pago de tasas ambientales de acuerdo como lo establece la ley, una inversión del 1% como está establecido en el decreto 1900 de 2006, una concesión de aguas, que estos son proyectos de concesiones que son establecidos por la autoridad ambiental,
En este caso, como las presas, represas o embalses deben contar con una licencia ambiental para sus funcionamientos y unas compras de tierras en las cuales para las fuentes de abastecimiento de agua para los sistemas, en este caso cuando son municipales y regionales, esos municipios ya sea individual deben tener unos terrenos para poder tener el abastecimiento de la misma fuente. Continuando, en fuentes superficiales o subterráneas debemos realizar unos estudios previos, una concepción del proyecto, aspectos generales de toda esta zona donde están las fuentes, unos estudios topográficos, condiciones geológicas, estudios hidrológicos y unos estudios hidrogeológicos. En la caracterización de la fuente, para proceder a esta elección de este nuevo sistema de captación, es importante analizar y evaluar también la información existente disponible en estas partes o persona prestadora o autoridad ambiental competente para tener así un rendimiento de la cuenca, seguridad de la calidad del agua, una capacidad de la fuente, tanto subterránea como superficial, un rendimiento y niveles de acuíferos en la parte subterránea y una recarga artificial, también teniendo en cuenta que continuidad y que caudal mínimo en épocas de sequía y caudal ecológico en épocas de invierno se pueda tener.